Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por reunirse con nosotros y estar presente en la siguiente sesión de Technomatics. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a seguir la agenda que estábamos llevando día con día con todos los retos que tenemos dentro del piso de producción directamente en los entornos robóticos. Muchas veces estos pisos, bueno, son complejos y hay que ser muy rápidos. Vimos la primera parte que era un poco del diseño de manufactura, observamos acerca de la optimización de procesos al integrar estos robots, cómo tenemos librerías, seleccionar los robots, empezar a colocarlos y verificar cómo va a ser la manera de empezar a ejecutar manufactura, operaciones con una librería de recursos, pero siempre apuntando a lo que es importante, que es el producto, nuestro producto o el producto de nuestros clientes. Por lo tanto, con esto hacemos todo el flujo de material en el ciclo del PLM. Pero el día de hoy vamos a centrarnos ya a atacar esto con esta herramienta de simulación robótica muy enfocada a la simulación secuencial. Entonces, vamos a seguir todas estas sesiones que estamos día a día llevándola para poderlo hacer. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos todo un roadmap, un camino que hay que trazar digitalmente. Toda esta factura es digital, hay que empezar a plantearla. Cómo ser esos diferenciadores claves, cómo obtenerlos, cómo la digitalización nos va a ayudar. Entonces, hemos visto que desde una macro identificación con soluciones como Plan Simulation, que nos va a ayudar a entender el flujo de material, ver performance de los equipos, saber qué pasaría, hacer supuestos, experimentos, y ahora con ese análisis empezar a verificar esas estaciones. Por lo tanto, pues vamos simulando, planeando la producción, validando con el ambiente 3D, cinemáticas, todo lo que es eslabones, verificar los mecanismos y entender cómo va a ser el flujo del material. Validamos la robótica, pero en este punto de, nuestra, de nuestro webinar vamos a ir retomando toda la parte de la simulación secuencial, que es la primera fase que nosotros requerimos para poder seguir avanzando en lo que es una simulación cada vez más compleja. Y seguimos respondiendo nuestras preguntas de cómo podemos obtener dentro de este entorno estas tecnologías nuevas para que el piso de producción que nosotros estamos validando seamos muy rápidos y flexibles, que esa es la idea que estamos llevando con este webinar. Entonces, vamos a dar inicio al tema muy puntual que vamos a hablar de simulación secuencial. Cuando tenemos un entorno de simulación es muy importante que el frame de trabajo, el entorno 3D sea muy amigable y podemos validar toda la ingeniería que estamos trabajando y pasar todo ese estudio de tiempos teóricos, esa librería de recursos que tenemos, empezar a plantearlo, qué pasaría en el tiempo. Estoy dentro del tiempo ciclo, estoy validando que no tenga colisiones, puedo programar directamente en los objetos, como son herramientales, puede ser robótica, la tecnología robótica puntual. Entonces, ¿cómo se va a hacer una simulación secuencial? Primero tenemos que entender de saber cómo vamos a gestionar nuestras operaciones con los recursos que vamos teniendo. Con esa consideración, pues nosotros vamos a ir agregando cada uno de los eventos y cómo van a estar encadenados cada uno de ellos. Por lo tanto, pues tenemos un editor que nos va a ayudar a hacer eso. Y vamos a observar que con la celda que construimos la última sesión, vamos a poder empezar a colocar esos objetos en un editor secuencial y empezar a validar del lado de derecha un diagrama de Gantt. Entonces podemos observar el tiempo que nos va a tomar esa simulación que nosotros requerimos. Pero antes de entrar a esto, quiero que podamos visualizar un poco de teoría, porque la teoría nos va a ayudar a entender cómo esta digitalización, la madurez digital, cómo plasmamos este entorno y poder ser muy rápidos. Y después empezar a tener esas metodologías de trabajo para gestionar de manera pronta y dar respuesta a estas simulaciones. Entonces, primero necesitamos el análisis de línea, por eso vamos a utilizar Process Simulate, donde administramos y vamos a simular el proceso.
Ya vimos que construimos, trajimos los robots, seleccionamos el herramental, pick and place es lo que vamos a manejar, pero ahora, ¿cómo voy creando esa secuencia? Pues entonces necesitamos habilitar toda la cinemática posible de los elementos que vamos a integrar, desde dispositivos, robótica, hasta el flujo de material. Entonces, es donde vamos a tener este entorno robótico y de ergonomía que nos va a ayudar a generar esas operaciones entendiendo las relaciones que existen en todos los recursos a utilizar en una celda robótica. Una vez que tengamos eso, podríamos empezar a ya simular eventos, que serían nuestras sesiones últimas de estos webinars, para que podamos entender todo el contexto de lo que conlleva la simulación de Process Simulate. Bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a revisar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entonces empezar a validar estos entornos 3D y vamos a utilizar los elementos requeridos para poder simularlo. Muy bien. ¿Qué vamos a contestar el día de hoy? Como hemos llevado esta secuencia de ciertas preguntas, de retos que nos vamos encontrando. Entonces, ¿qué herramientas y pasos son necesarios para desarrollar la simulación secuencial y precisa? Vamos a ver qué herramientas vamos a utilizarlas. Ya hablamos un poquito del diagrama de Gantt, utilizamos una secuencia y podemos hacer un análisis después de caminos y después, ¿cómo nos va a ayudar la simulación secuencial a mejorar la productividad del proceso de manufactura? Entonces, vamos a enfocarnos a estas dos preguntas y empecemos a desarrollar esa simulación secuencial. Muy bien. Para eso, necesitamos observar cómo se ve nuestra información directamente en el entorno. Entonces, tenemos un entorno 3D. De este lado tenemos el árbol de operaciones, donde nosotros estamos trabajando con este árbol, con ciertas operaciones que estamos administrando. Nosotros vamos a colocarlas y volcarlas al editor de secuencia. Tenemos una opción de qué queremos observar dentro de ese editor de secuencia y podemos ir validando la información que nosotros necesitamos. Entonces, si pueden observar, tenemos las operaciones, un compound de operaciones. Vamos a utilizar y almacenar esas operaciones para generar una secuencia. ¿Por qué? Porque hay tareas encadenadas que en este diagrama o editor de secuencia podemos observarlo en un diagrama de Gantt que nos va a decir el tiempo que vamos a necesitar para hacer ese análisis. Entonces tenemos una columna de customización, podemos observar diferente información dentro del entorno de Process Simulate. Tenemos qué inputs, qué recursos, qué está corriendo en la simulación, qué transiciones van a ocurrir en un flujo de material. Entonces, cada operación o evento que está encadenado en una de las secuencias, vamos a observarlo y ver esos atributos y nosotros podemos ver esa customización dentro de qué recurso se va a utilizar, porque estamos hablando que una simulación va a requerir relaciones y esas relaciones es entender cómo la manufactura más el recurso va a utilizarse en un tiempo determinado y cómo lo vamos a observar en el diagrama. Y eso va a ser un análisis muy puntual de entender que estamos en el tiempo. ¿Y cómo movemos también el tiempo? El tiempo podemos irnos moviendo en intervalos que nos vamos a simular de tiempo real a un rate o una simulación mucho más rápida para poder eficientar el play de la simulación y verificar todo el entorno. Estamos entonces construyendo toda la cinemática de los elementos que estamos nosotros utilizando dentro del entorno 3D, validando así ya con herramientas que vamos a utilizar para validar caminos, si hay colisiones, si está libre, y eso lo podemos llevar de manera muy rápida y empezar a volver a ejecutar esas funciones que van a empezar a ajustar el diagrama de Gantt a las propiedades y atributos de cada una de las operaciones. Y como pueden ver, empieza a hacer la simulación y se empieza a ajustar los tiempos. ¿Por qué? Porque se hacen mejoras, cambios, se cambian tal vez el robot, ciertos atributos de velocidad, movimientos, que se vayan lineales, que sean circulares. Entonces vamos facilitando la simulación, calculamos el tiempo y podemos movernos en el tiempo para saber si antes o después hay mejoras. Con eso, pues nosotros podemos ver, por ejemplo, este pick and place, el tomar toda la información, cada uno de los puntos y resetear el sistema y volver a verificar cómo se observa esa cadena de eventos que están pasando.
y vamos validando cada uno de los caminos porque tienen ciertos puntos con propiedades con las que nosotros vamos a estar trabajando. Nosotros podemos desencadenar a cierto evento si lo tenemos construido para ir validando si es mucho más rápido hacer el movimiento hasta el final o antes y empezamos a calcular esos tiempos de manera muy rápida porque es secuencial. Necesito una secuencia de cada uno de los eventos para volver a calcular si en la posición final hace sentido el tiempo que voy a consumir para poder llegar a ese punto y verificamos cómo se observa todo el tiempo, el tiempo ciclo de nuestro análisis. Entonces, una vez que tenemos eso, también podemos nosotros editar ciertos caminos que vamos a requerir. Por lo tanto, cada secuencia o cada sequence editor de una operación, tenemos que ir verificando que se tenga la programación correcta, los atributos y movimientos y poses del robot que estén colocados a algún tipo de información directamente del vendedor de ese robot, como puede ser un robot colaborativo, como en este caso es el Universal, y jalamos todos los atributos que tenemos del robot Universal para verificar que esos caminos sean bien colocados con esa customización de OLP o información importante que vamos a requerir en el camino y ese tiempo que se está ajustando dentro de esos atributos, ver qué está pasando dentro de una simulación secuencial. Entonces, como pueden ver, tenemos el ambiente del Sequence Editor, el Path Editor, para generar estas simulaciones con lenguaje robótico, porque son los recursos que vamos a utilizar, más el poder comportar directamente a las propiedades o poses de los elementos que vamos a trabajar, como pueden ser los grippers. Tenemos open, close, pasamos esas transiciones, vemos cómo nos afecta el tiempo, colocamos directamente en el teach pendant esa información y ahora sí, verificamos otra vez la simulación secuencial. Entonces tenemos esa virtud de empezar a simular con un principio de secuenciación. Pero vamos a ver, lo importante es que la simulación secuencial se modele en el flujo de trabajo y los tiempos que esperamos esté entre cada tarea y poder hacer ese análisis muy rápido. De ahí facilitar la identificación de puntos donde se acumulen tareas o recursos y permitiendo pues un rediseño de procesos. Como tenemos diferentes operaciones colocadas en, en un administrador o en un fichero de operaciones, podemos empezar a verificar cómo ir conectándolas para eliminar ineficiencias y pues debuguear antes de la implementación. Entonces, viendo un poco cómo está la herramienta, haciendo consideraciones de cómo puedo yo utilizarla, que sabemos qué sequence, qué es el path editor, pues vamos a pasarnos a nuestra celda de trabajo que estábamos avanzando, que era un paletizado, una zona de trabajo. Pues vamos a hacer esos nuevos cambios e implementaciones y vamos a observar cómo construimos ese path, validamos rápido, verificamos de los recursos que tenemos dentro de la fábrica y sobre eso hacemos toda esta implementación del paletizado, en este caso de estas tarimas con estas cubetas que se están procesando. Muy bien, vamos a ver. Entonces vamos a pasarnos a nuestro Process Simulate. Lo tenemos abierto igual como lo teníamos la vez pasada. Y tenemos entonces los objetos a trabajar, las operaciones, la parte de colisión, pero vamos a pasarnos nosotros a Sequence Editor y a Path Editor, que son los que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos recordando que nosotros teníamos unos recursos directamente dentro de nuestra línea y pues teníamos también un robot Fanuc que habíamos importado de nuestra librería de Process Simulate y pues queremos analizar qué robot podría ser el más efectivo dependiendo de, primero, que sea físicamente posible o viable el análisis. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera operación. Vamos a irnos a operación, New Operation, y vamos a crear una operación genérica, en este caso, para empezar a hacer un análisis muy rápido. Generamos, nos va a pedir qué recursos, y aquí es donde se entra toda la parte de relación. Seleccionamos el robot, por default va a detectar la herramienta que vamos a utilizar y damos Apply. Si nos vamos a propiedades en este punto, podemos observar que el recurso ya está asignado y dentro de un proceso. ¿Y qué tiempo? Todavía no analiza y verifica el tiempo. Ese es el tiempo que nosotros vamos a estar trabajando. Muy importante de lo que les comentaba la última vez es
muchas veces lo más tardado para poder hacer validaciones es cómo yo puedo seleccionar rápido los objetos. Entonces, ¿qué sugiere o qué se sugiere? Es que podemos parametrizar primero los elementos que vamos a requerir. En este caso, pues estamos viendo que yo necesito las posiciones. Entonces, yo ya tengo posiciones colocadas de ciertas referencias frame. Y esas referencias son las que voy a empezar a utilizar para colocar mis objetos. Entonces, con estas referencias va a ser mucho más fácil el hecho de seleccionar qué camino utilizar. Entonces, voy a agarrar el Generic Rob Operation que se creó y vamos a agregarlo al Path Editor. Una vez agregado, vamos a decirle, quiero agregar en la current location o quiero agregar múltiples locations. Vamos a agregar primero el de agregarlo al el current location en la posición que está en este punto, que sería nuestro home. Si nosotros diéramos el agregar a múltiples location, podemos nosotros trabajar con la manera de las entidades o la forma de seleccionar los elementos. En este caso, yo tengo ya creado diferentes frames, pues yo empiezo a generarlos y si empiezan a observar, van a generarse esos frames de trabajo que yo voy a utilizar. Entonces, agregar location por pick. Entonces, seleccionamos y si se observan, ya generó el primer pick y el robot se va moviendo con esa información que yo voy generando. O nosotros podemos agregar múltiples pick dependiendo el enfoque de los elementos que vamos a estar trabajando. En este caso tenemos el palette que también nosotros queremos tomar y le decimos en qué punto. Entonces podemos nosotros gráficamente seleccionar el pick del elemento y se va generando los elementos de donde yo quiero ir seleccionando. Se va moviendo el robot, voy verificando. Entonces tengo otros elementos, me voy directamente a donde quiero dejarlo, a la tarima. Por eso tenemos que tener la manera de ir seleccionando los elementos que vamos a estar utilizando. En este caso es el conveyor, en este caso yo quiero agregar acá este elemento. Nos dejen revisar que tengo la herramienta colocada en la otra pantalla. Uy, disculpen. Ahí está. Vamos a ver. Y seguimos seleccionando los objetos que vamos a utilizar. Entonces el generic y seleccionamos múltiple. Ahí está el otro elemento. De ahí donde quiero ir a dejarlo. Ya está en este punto. Yo quiero agarrarlo, dejarlo en este mismo punto. Ahora voy a empezar a trabajar con los mismos contenedores que están en los elementos que están acá. Vamos a decirle que lo muestre. Seleccionamos ahora este elemento. Y vamos a ver qué está seleccionando. Ahí está este punto. Luego yo quiero dejar estos elementos directamente en la celda de trabajo. Pues entonces busco la hoja que voy a utilizar. Aquí están estos elementos. Por eso es bien importante tener las referencias listas. Porque con estas referencias podemos nosotros ir generando la nube de puntos donde vamos a ir colocando los elementos. Entonces, y aquí ya tengo los elementos. Tengo donde voy a tomar, donde tomo la hoja, tomo el pallet, dejo directamente en el conveyor, tomo directamente los productos y donde los voy a estar colocando con las referencias que yo genero con respecto a la información del producto. Entonces, una vez terminado, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de puntos a trabajar. Entonces, para eso tengo un robot. El robot nos va a ayudar con ciertas herramientas rápidas, testear cómo se observa el robot. En este punto, hay un punto que me es crítico y yo no lo puedo alcanzar. Entonces, ¿cómo se observa el camino? Ok. La garra, el pinza o el gripper se está observando que está en la posición correcta, pero el robot no está alcanzando por cierta restricción. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos para este robot, que es el robot 1, y vamos a hacer el mismo análisis ahora para el robot 2. Pero como vimos, el robot 2 lo tenemos de este lado, es un FANUC, y el robot 1 lo escondemos, pero vamos a requerir de otra vez utilizar el gripper para su análisis.
Entonces podemos simplemente copiar el gripper, lo dejamos en la parte de abajo y vamos a usar esta instancia de este objeto. Vamos a montarlo, entonces dependemos mucho de cómo seleccionamos el robot. Le damos Mount Tool y ahora sí, quiero seleccionar este gripper y recuerden, hay que crear siempre los elementos como nosotros vamos a estar montándolos a los mismos objetos. Y podemos observar que ya está colocado. Nada más hay que verificar que en este caso les voy a dar reset. ¿Por qué? Porque no seleccioné el gripper correcto. Seleccioné el gripper del otro robot. Entonces, igual montaje, aplicamos y cerramos. Voy a esconder este gripper y ahora con Join Jog del mismo robot vamos a verificar cómo se observa el movimiento de una cinemática inversa y que ya está montado con el robot. Muy bien. ¿Yo puedo posicionarme a ese elemento directamente a este joint? No. ¿Por qué? Porque tengo que volverlo a asignar. Entonces, como ya creamos el primer camino, le damos robot 2 y le decimos operación y properties, recurso, yo no quiero ya este robot, ahora quiero el siguiente robot que es este y por default agarrar la herramienta. Esta es una simulación orientada a objetos, por lo tanto, vamos a validar que ahora va a ser este robot con ese TCP que va seleccionando de esta pinza, ya se puede mover por todo el camino que generamos. Ya tenemos dos robots. Ahora vamos a validar el Rich Test y está en este punto, el punto 18, con este código de colores, observamos que ahora tenemos dos problemas. Entonces las restricciones de este robot pues, nos está generando un problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por consiguiente, pues nosotros nos habían dicho que tenemos unos Razer ahí, unas bases ahí colocadas o listas para utilizar. Me dijeron que tenemos una de 1160, pues hay que verificar si con este robot o con el otro robot podríamos nosotros alcanzar. Tenemos una herramienta que se llama Smart Place y vamos a decir, primero hay que seleccionar cuál es el camino que nosotros queremos. Robot 1, Smart Place, verificamos, tengo un espacio de 2000 y vamos a hacer un grid, dos grids y el valor máximo va a ser de 1160, que es el valor que vamos a utilizar para ver la altura si de nuestro nuevo Razer o base que tenemos ahí lista para montar, pues nos sirve. Entonces damos el testeo y me dice que sí, que considerando todas estas vías con este robot y con la información que empezamos a cargar, yo podría utilizar este punto de referencia. Entonces ya me está validando en ciertos puntos donde yo sí podría hacer la operación. Entonces vamos a dejarlo aquí en medio para dejarlo y verificamos, le damos close y ahora sí, agarramos otra vez R1, Rich Test y tenemos todos los puntos de trabajo de manufactura listos para poder utilizar. Con esta información, bueno, podemos nosotros tal vez decir, ok, quiero traerme el elemento que vamos a requerir. Le damos Insert Component, le decimos qué base queremos, seleccionamos la base y la base está colocada. Entonces ya tenemos un análisis un poco más completo de poder analizar y verificamos ahora sí cómo se mueve el robot en todo este ambiente. Entonces estamos validando que sí se está moviendo los puntos solamente de manufactura. Todavía no estoy generando caminos, pero ya validamos rápido el punto de si puedo alcanzar todos los productos. Ahora, ¿cuánto tiempo me tardo yo a hacerlo? Entonces, para eso vamos a hacer ya el análisis secuencial. Entonces, ahora vamos a validar el robot 2. Voy a ocultar esto. Agregamos el robot 2. El robot 2 lo vamos a subir a 1160, que sería la distancia que analizamos, 1160. Le damos que lo mueva, close. Le decimos que se vaya a home con el botón inicio y ya tenemos otra vez el elemento. Hacemos un Rich Test primero y validamos y también el robot 2 podría alcanzar estos puntos y le damos en Set Current Operation, le decimos que sí y vamos a Sequence Editor, que está el robot 2 y le damos Play y validamos, como se observa,
todas las zonas. Y estamos ya validando entonces con 2 robots el mismo programa, que nada más lo copiamos, generamos y asignamos los recursos y empieza a darse esa secuenciación de manera inmediata y nos está dando ya un tiempo inicial de 10.5 segundos para este robot. Y si nosotros diéramos, vamos a darle reset, 10.5, así, y le damos set core en este nuevo robot, al robot 1 que no se ve visualmente, que ahorita lo ponemos y observamos cuánto tiempo se va a tardar en hacer la operación. Pero todavía no, como tal, no hacemos la manufactura, que sería un pick and place, tomar los objetos, moverlos. Vamos a ir haciendo esto poco a poco, pero ya podemos nosotros analizar también el tiempo que tenemos comparado. ¿Por qué? Porque tenemos información ya colocada del robot y su parametrización. Bien, ahora vamos a enfocarnos directo a, pues, a generar este camino nuevo. Entonces, ¿qué tenemos para generar un nuevo camino? Vamos a darle que se vaya a Home. Este punto yo considero que nos va a estorbar un poco, lo escondemos, vamos a blanquear el elemento y vamos a dejar los elementos con los que vamos a trabajar. Entonces voy a traer otra vez el pad de camino. Puedo yo seleccionarlo por entidad, o simplemente tengo filtros que me dicen cómo quiero seleccionar los elementos. Yo tengo aquí uno que dice Selection Path, le digo que sí, pero bueno, me está seleccionando todos los elementos. En este caso voy a seleccionar mejor los frames, que eso es lo que me está estorbando más. Voy a quitar el filtro aquí está, de Path. Seleccioname los frames y ocúltalos para que no me estorbe. Entonces ya tengo aquí los elementos, oculto este producto y nada más tengo las referencias en este punto. Bien, ¿qué tenemos? Vamos a empezar a trabajar, a hacer un camino ya robótico. Entonces vamos a generar, voy a meterme en Operation todavía, y vamos a generar ya un robot directamente de Pick and Place. Generamos el robot Pick and Place y seleccionamos en nuestro árbol donde están las partes, donde tenemos todos los recursos que estamos organizándonos de una librería, el robot, que sería nuestro primer robot. Se asigna al gripper y nos dice qué operación queremos empezar a trabajar y qué pose vamos a querer validar. Yo quiero primero colocar que era la tarima. Entonces, close and open, sí, y mi pick va a iniciar en este punto y mi place va a iniciar en este punto. Entonces, yo tengo el pick and place, el movimiento, y yo le digo generarlo. Entonces, como pueden ver, yo voy a empezar a generar un compound que vamos a decirle que va a ser el pick and place de secuencia. Entonces, le decimos que sí, se queda grabado y jalamos nuestro primer camino. Y aquí lo tenemos. Ahora necesitamos mover lo que es el elemento del sheet o la hoja. Vamos a seleccionar nuevamente. Agarramos el compound donde vamos a estar metiendo toda la secuenciación, el pick and place, seleccionamos ahora otra vez el robot y decimos ahora la pose. Yo quiero seleccionar la hoja. Y como pueden ver en las anteriores sesiones, nosotros estuvimos buscando la secuencia de cómo se iba a mover primero que close, de un punto, el gripper, cuando tomo un cierto producto que vamos a utilizar. Entonces vamos a mover close, sheet y el pick. ¿Qué tenemos como el pick? Pues era la parte del contenedor, y el place, pues el mismo lugar donde está la tarima. Colocamos la hoja y le decimos que sí. Ya tenemos entonces tarima, hoja, y ahora requerimos hacer lo de los productos. Otra vez, agarramos, nos vamos directamente a New Pick and Place y nos vamos al robot. Seleccionamos el robot y seleccionamos cómo queremos seleccionar en este caso sería el Palette Pick. No, vamos a ver, igual el Sheet Pick, vamos a utilizar el mismo. Entonces vamos a decir que está en Close y el Sheet Pick, porque todavía estamos definiendo cómo va a ser nuestro geometría de la pinza o el gripper. Entonces, ¿cuál es el producto? El producto que voy a tomar está de este lado y tengo que dejarlo en el primer camino. Le doy OK y está el siguiente camino. Entonces, ¿qué podemos hacer e ir haciendo? Pues generar
poses antes o después de ciertos elementos. Entonces, podemos decir que me crea una location by pick y le decimos, créame una location en este punto. Genera la location. Yo sí ya sé que ya el robot sí llega. Entonces empiezo a generar el path editor. Recuerden que tenemos el editor. Voy a quitar este elemento y vamos a ir haciendo el camino de nuestro robot cuando toma la pieza. Entonces, si nosotros estamos considerando este path, le podemos decir que pues está en una posición tal vez de 100 antes. Vamos a ver, 100 sería menos 400. Para ver cómo se observa, está menos 400, close, y verificamos con el robot que llegue a esa posición. Le damos un jump y el robot está llegando. Entonces ya tengo una toma de tarima. Cuando tomo la tarima y voy a copiar otra vez nuevamente este camino, entonces le doy control C, control V en el elemento para copiar ahí está, en la vía location. Entonces la vuelvo a colocar, está en la posición que sería de regreso. Entonces yo puedo decirme que haga un jump a esta posición, luego un jump cuando agarro, cuando me muevo y cuando agarro. Entonces estas tendría que ir aquí arriba y nuevamente podríamos nosotros copiar otra vez estas location. ¿Y qué decimos? Vamos a decirle que haga un relocated con asimismo en el place donde vamos a moverlo. Entonces, donde hago el pick and place, muevo la referencia y verifico que el robot llega. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que eran 400. Entonces, vamos nuevamente a ponerle menos 400 en Z, en Z, que es el ataque. Y le reseteamos porque sí se movió. Menos 400. Y ahí está. Entonces, ahora ya tengo la posición cuando tomo, a ver, y cuando llego antes a dejar, cuando bajo, y nuevamente la posición para cuando estoy ya con el producto, sin el producto. Entonces, así vamos generando todos los elementos, todas las secuencias, pero bueno, con la finalidad de seguir avanzando en este webinar, voy a nada más a considerar que sí hicimos todos esos movimientos y empezamos a generar ahora los otros caminos. Como si ya hubiéramos tenido estas referencias, pues bueno, si no genero nada más las de este es el elemento que nosotros tenemos para tomar el producto, para que sea un poco más real. Voy a tomar en consideración que si tengo la vía, se la coloco a este elemento. Le digo que lo mueva y lo relocalice en la posición del pick 3. Lo va a mover. Y le digo que lo mueva a igual, en Z a menos 400. Ahí está. Close. Y ya tengo la posición antes de que tome el producto. Ahí está. Y ahora necesito la posición una vez que ya agarró el producto en esa misma zona. Entonces se lo vuelvo a colocar, a ver que me dé oportunidad. Ahí está. Lo subo y este mismo punto lo genero y lo vuelvo a colocar en referencia y lo relocalizo en el primer punto de trabajo. Entonces yo puedo trasladarlo en X nada más para que sea rápido, aplico y se mueve la posición. Entonces validamos cómo se observa el robot antes de que tomo el producto, salgo del producto, entro y tendría que tener otra posición en vía 23 similar a esta. Entonces subo y ahora sí. Y ya puedo validar. Voy a quitar este elemento haciendo un set currents. Le dejamos que sí. Y validamos cómo se mueve tomar el producto en esa zona. Y sí, así podría dejar. Una vez que tenemos esos elementos, yo ya puedo decir que como ya sé que esta información la que voy a utilizar para los demás productos, puedo copiarlo las veces que yo lo requiero. Entonces, entendiendo ese contexto, yo lo único que voy a cambiar es la posición del producto con las últimas 3 vías. Entonces, yo voy a dar relocated, selecciono el punto de referencia, que sería el place 23, hacia el otro place 23 y traslado. Y ahora sí,
tengo el camino para el segundo producto y nuevamente voy a hacer lo mismo para el producto que sigue. Entonces, como pueden ver, estamos generando ya los caminos para todos los productos con la misma información. Lo más importante es ser rápidos, flexibles, verificando cuáles son los elementos que vamos a requerir y las referencias. Eso es lo más importante siempre. Si no tenemos las referencias, se va a hacer muy complicado el poder programar todo una simulación secuencial de manera rápida. Entonces, ahora voy a copiar otra vez, coloco otra hoja, pero como sabemos, ya la referencia ya no es la misma. Entonces voy a relocalizar la referencia de la hoja, que es la 2, y le doy en el TCP. Como pueden ver, eso es lo importante. Siempre mantener las mismas referencias. Pues ahora ya tengo los 3 caminos para tomar el producto, los vuelvo a copiar y los pego. Y ahora tengo los 3 caminos y nada más modificamos los elementos que vamos a requerir. Nuevamente selecciono estos 3 puntos, yo puedo seleccionar estos 3 nuevos y empezar a moverlos y relocalizarlos con respecto a un punto. Entonces agarramos la referencia, que mejor lo seleccionamos de este punto, que sería este, y mantenemos la orientación, y ahí está. Y como pueden ver, ya tenemos todo un camino completo de una simulación para un paletizado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos el compound y tenemos que nosotros establecerlo como la operación actual, pero no tenemos, y ya se viene, de hecho en el diagrama de Gantt ya estamos viendo calculados tiempos, porque habíamos simulado, pero no tenemos nada en punto todavía cómo se tiene que hacer la secuencia. Entonces verificamos que primero es la tarima, luego es la hoja, movemos producto, movemos segundo, tercer producto, movemos hoja, movemos primer producto de arriba, segundo producto arriba, tercer producto arriba. Entonces, esa sería la secuencia. Selecciono todos los elementos, le digo lígalos y me genera un diagrama de Gantt donde yo ya estoy observando toda la secuenciación. Ahora voy a mostrar ciertos productos para ver cómo se está viendo los movimientos, oculto los caminos. En este punto también oculto este camino que me va a estorbar. Y de igual manera, filtros, frames, quitamos y empezamos a simular y verificamos. Entonces tomo pieza, me llevo la tarima, dejo la tarima, me muevo nuevamente, voy a recoger la hoja, me llevo la hoja, en esa no hubo modificación, por eso se observa de esa forma. Me tomo el siguiente producto, lo voy a dejar, lo dejo. Si yo ya tuviera programado que me volvieran a colocar o se volviera a mostrar ciertos productos, bueno, yo podría ver cómo se está haciendo el pick and place de esos objetos. ¿Por qué? Porque yo tengo parametrizado en un teach pendant, que ahorita vamos a ver, esa información. Entonces, como ya sabe poses, sabe qué elementos, el gripper cómo se va a comportar con los productos, va a empezar a mover los elementos que va encontrando con esa información o referencia. En este caso, pues yo no tengo ese punto, entonces por eso estoy simulando y veo un poco en vacío. Pero ya está generando, me va a generar el primer tiempo, tiempo ciclo que me va a tardar en generar y el producto se puede mover, y entonces yo estoy hablando de 58 segundos. Entonces yo ya tengo una simulación secuencial, fui rápido, conozco la tecnología, tengo los productos, tengo parametrizaciones, conozco las referencias, verifiqué los elementos que voy a trabajar y por último, pues yo necesito un análisis muy fino de saber cómo se va a observar mi robot. En ese tiempo ya sabemos que son 58-64 y cuál es la revoluta con la que voy a trabajar en cierto elemento. Entonces nada más selecciono los elementos que voy a requerir, tal vez los 3 primeros, y le digo que coleccione la información. En este caso sería sweep volume, perdón, es este y que me compute la información, y lo que va a ser una revoluta de todos los movimientos para entender y contextualizar con la gente de diseño, con la gente de la manufactura, qué riesgos podríamos presentar en una simulación y verificar de rápido el tiempo ciclo, el espacio, el robot, recursos y todos los elementos que vamos a necesitar.
Entonces, como pueden ver, fue ser flexibles, ser rápidos, utilizar esta tecnología, tener una madurez, seleccionar los objetos, esa librería, utilizarla para poderla proyectar en la simulación y con eso, pues, empezamos a validar la primera simulación, que es la secuencia. Entonces, vamos a presentar cómo se observa la revoluta y ya puedo verificar en los espacios. Yo por ahí, todavía como no coloco el layout completo, pues yo tengo un layout de soporte y empiezo a verificar esa información. Entonces coloco todos los elementos y como puedo ver, si estoy dentro del rango, no tengo, aquí tendría que tener cuidado, tendría que proyectar el vallado y verificar que no tenga colisión, mejorar el camino. Claro, es un camino muy rápido el que generé, entonces podríamos todavía afinarlo más, pero ya tenemos una respuesta pronta de cómo se observaría. Entonces voy a regresarme a la presentación. Eh, lo importante de estas simulaciones es ayudar a validar, optimizar los procesos al estimar el tiempo ciclo, maximizar global de la relación entre producto, recurso y proceso. Por eso es importante el PLM. La información del producto nos va a ayudar demasiado a ser muy rápidos y tenemos que utilizar estas herramientas muy puntuales a lograr. Y con eso quiero mostrarles un caso de éxito que se ha tenido con la solución. Es una empresa que se dedica a, pues tiene una implementación, diferentes elementos que se utilizan en el piso de producción. Ellos son mismos, crean baterías directamente para sus clientes y entonces ellos tienen que empezar a ser muy flexibles a simular sus celdas robóticas. Entonces, esta empresa china lo que hizo fue empezar a adoptar la digitalización y acelerar la producción con respecto a cómo yo puedo planear mi producción con la información de Process Simulate para que yo pueda validar mi proceso y no solamente ser dueño del producto. Entonces usa la tecnología de Siemens, coloca la tecnología de simulación, empieza a conectar lo que sería la parte de una madurez digital enfocada al shop floor o conectarte al piso de producción, desplegar esas líneas de producción, verificar cuánto sería mucho más rápido ser flexibles y por lo tanto ellos lograron un 30% de reducción del comisionamiento del piso. También redujeron el 20% de sus costos totales que genera el no tener ese tipo de estudios y por lo tanto ellos ya empiezan a hacer o optar a hacer el desarrollo del OLP y del Real Control Settings del mismo proceso y con eso pues empiezan a tener su gemelo digital y ellos son mismos su producto y sus mismos clientes en hacer esos análisis o alianzas muy puntuales usando tecnología de Siemens. Muy bien, pues esto es la sesión del webinar. Espero que les haya sido de su agrado. Vimos entonces cómo generar el diseño de una manufactura. Vimos cómo mover los objetos. Los analizamos en las sesiones anteriores. También el momento de seleccionar los recursos, cómo gestionar una biblioteca que ya está embebida dentro de la solución y esa biblioteca nos va a ayudar a colocar robots multimarcas y ahora con esos robots multimarcas, cómo yo puedo hacer un análisis rápido de un paletizado y considerando las herramientas que tenemos. Recuerden, es una simulación orientada a objetos y por lo tanto nos va a ayudar a simular muy rápido porque está colocada la relación producto, operación y recurso. Por lo tanto, esta es la sesión. Nos vemos el día 24 de abril. Vamos a hacer ya un análisis diferente, pero ahora vamos a colocar ergonomía. Entonces, como un ambiente 3D que es bastante amigable porque es un ambiente Windows que nos va a ayudar a poder generar ese análisis muy puntual a lo que es un recurso como una persona. Entonces, validando una simulación secuencial, pero enfocado a tareas directamente a un trabajador, y cómo puedo yo sacar un reporte enfocándote a desgaste energético, los tiempos que gasta, sí, podría tener una lesión la persona. Entonces, vamos a ver esa sesión el día 24 de abril y pues agradezco el tiempo de todos. Dejo los últimos
10 minutos de la sesión por si tuvieran alguna duda o comentario, podemos platicarlo y revisar que podemos contestarles o hacer una sesión pues diferente para que podamos nosotros lograr entender sus retos y apoyarlos con estas herramientas. Por lo tanto, en este punto, la siguiente sesión vamos a contestar beneficios de un análisis de ergonomía en salud y productividad y algunos estándares internacionales para considerar Process Simulate como una herramienta pues muy útil para construir o diseñar tu manufactura y planear y ser muy rápidos y eficientes.